Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el podcast de Abreacción, segundo capítulo del 2018. Segundo. Me presento, la vez pasada no nos presentamos. Soy Alejandro y a mi lado, como siempre, está Claudio. Aquí estamos de nuevo en un capítulo, como en esta senda de las Oscarizadas, quizás. Como sabíamos que nos teníamos que preparar para esto, así que ya lo hicimos previamente con Three Billboards, que lo pueden revisar, y ahora nos vamos con otra más. Pero antes, como siempre, los dejamos invitados al sitio abreaccion.com, nuestra cuenta de Instagram, abreaccioncine, a lo mismo que la cuenta de Twitter. Y no queremos ser menos en algo bien personal que nos afecta y que también le afecta a toda la industria cinematográfica nacional y mundial también, porque es algo que duele, que molesta, ¿cachai? Esto que vamos a comentar ahora ni siquiera lo conversamos previamente, está en la pauta, pero yo creo que no nos podíamos restar de decirlo, ¿cachai? De quizás dar nuestra visión o simplemente mencionarlo. Lo que pasó con cinechile.cl, Sí. el sitio, la enciclopedia del cine chileno que cerró. Exacto. El 31 de enero. Por no tener financiamiento. Exacto. Nos duele harto porque fue el primer sitio donde colaboramos fuera del nuestro. Fue el primero que nos apoyó para, por ejemplo, ir al primer festival al que asistimos como medio, que fue el Sanfic del año pasado. Todo gracias a las gestiones del sitio y más específico de Marcelo Morales. Aquí le mandamos un abrazo bien grande y nos da harta lata y rabia, en verdad, porque todo el mundillo que está, no sé, llevando esto de la crítica y del análisis de cine nacional, y que conocemos a harta gente de ese mundillo, sabe lo importante que era ese sitio. Sí. Entonces, lo injusto que se ve, lo complicado que el fenómeno que devela en el fondo, que lo complicado que es como sostenerse desde los fondos del Estado. Claro, o sea, eso te muestra una posición muy dispar que tiene el cine chileno hoy, que es quizá en un momento muy exitoso, donde ahora hay una película chilena que está nominada al Oscar y y muy posible ganadora, claro. Mucho más que otras veces, quizá. Incluso más que cuando estaba que era como decían que podía. Sí, no, ahora está más encumbrada. Es muy probable que gane el Oscar, y en la antípoda de ese éxito cinematográfico nacional tenía el sitio quizás más importante sobre cine chileno. Dinamiza la industria, el análisis, le da acogida a todos los proyectos chiquititos, sobre todo cine chileno, a la industria documental de repente, que no tiene tanta cobertura en las salas. Una lástima. Una pena. Estaba pensando en esta idea, en esta metáfora de futbolística, así como la selección versus el campeonato nacional en su momento. La selección chilena totalmente en los mundiales, con mucho éxito, ganando millones de pesos, millones de dólares todos los jugadores, y el campeonato chileno a medio morir saltando. Sí, pues. Es un poco pareciera que es como una constante, como para que entiendan un poco nacional. Quizás la gente que no está al tanto de esto, es el nivel de disparidad que hay en... Afuera, éxito, loas, y aquí precariedad. Alfombra roja y vestidos largos. Y acá, mendigando un par de pesos para tener el sitio arriba y no se da, pues. Así que eso, un pequeño comentario de pena, de rabia, pero también de aguante. Desahogo. Sí, un desahogo, sí, porque la gente que está mal tanto esto sabe el movimiento que hay en Twitter, en Facebook, toda la arenga y el apaño que hay a Morales y compañía, porque sabemos que eso no podía quedar así,
Él sabe que cuenta con nuestro apoyo, como él nos apoyó también a nosotros, así que eso, si nos ves, nos escucha, todo el aguante como siempre y ahí vamos a estar ante cualquier cosa y dando cara. Dando cara. Eso. Y también lo hacemos con, así como Morales que lo lleva a medio morir saltando, también estamos ahí nosotros también con reseñas, ¿no? Dando cara también. Dando cara con nuestra pega. A ver, el podcast pasado lo grabamos hace como casi un mes, casi. Como 3 semanas. Más o menos. Y entre medio igual aparecieron un par de reseñas que también venían un poco rezagadas que nos costó también sacarlas, porque no eran menor. En tu caso fue sacar la telenovela Errante. Sí, de Raúl Ruiz, película que hemos visto ya 2 veces. Exacto. Y va a estar estrenada en sala dentro de los próximos meses. Que la vamos a reactivar cuando sea así. Sí. Lo vamos a ir... O sea, ahora pueden ingresar al sitio abracción.com y se pueden encontrar con la reseña de la telenovela Errante. Y con Molly's Game. Y con Molly's Game, también, que se estrenó hace como 2 semanas. Estafa maestra llegó. ¿Estafa maestra? ¿Sí? Sí. Sí, estafa maestra, la gran estafa, y ya alguien... Cosas de la traducción. El pajerismo máximo. Que también lo pueden revisar, está de ayer. Y también se vienen estrenos pronto. Por ejemplo, la semana pasada se estrenó The Post. De Steven Spielberg. Que con el Dream Team norteamericano de actores. Meryl Streep. Tom Hanks. Creo incluso, metiendo un poco de qué vamos a hablar en el podcast, el ruso Michael Stuhlbarg aparece en The Post, si no me equivoco. The Post, en Call Me By Your Name. Call Me By Your y Name. en la película que vamos a hablar hoy. Como decíamos, esa reseña va a estar pronto en el sitio. También La Maldición de la Casa Winchester con Helen Mirren. Helen Mirren, que es la primera reseña sobre... O sea, vamos a salir con esa reseña antes del estreno porque es la primera función de prensa a la que nos invitan. Sí. Así que... Estamos contentos, así que... Vamos, conchetumare. De a poquitito nos metemos. Y una última, que esta la viste para... Sí, la vi ahora en el Festival Cine UC, l'Atelier, The Workshop, el taller de escritura francesa de Laurent Cantet. Película interesante sobre, drama social de la realidad francesa. La vimos en el Festival Cine UC, que terminó hace un par de días. Sí, próximamente también va a estar la reseña en el sitio abracción.com. Exacto. Pues. Eso es lo que se viene pronto en el sitio, para que estén ahí atentos. Y a lo que nos convoca. Quizás aquí como nuestro ¿cómo se llama? El GC. GC como de noticiero, pero estático. Como pueden, si es que se ve ahí, no sé. Sí. Capaz que no se vea ahí. Sí. Por el brillito. Vamos a hablar de una que viene hace rato metiendo ruido. Ganadora del León en Venecia. Sí. Desde ahí que empezó su senda victoriosa que ha maravillado a toda la crítica. Y que se reafirmó con las 13 nominaciones a los Oscar Exactamente. Que sacó. Estamos hablando de la última película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua. The Shape of Water. No sé. ¿Qué podemos decir incluso de él? ¿Tú tenías algún acercamiento a Guillermo del Toro? ¿Sí? Principalmente Laberinto del Fauno. Ya. Laberinto del Fauno tiene que ser una película de... creo que el 2003. Ya, casi 15 años. Una película basada... una película de fantasía que está tomada lugar en España. Una metáfora, una alegoría de la Guerra Civil Española. Una película maravillosa. Como que en ese tiempo cuando... Porque creo que antes de eso estaba El Espinazo del Diablo, que también está en España. Como que a mí me pasaba que yo pensé que era español y es mexicano. Claro. Algo le pasaba ahí. Creo que en esos facts de cine que uno puede ver por Twitter, vi varias veces que El Laberinto del Fauno tiene el récord de ser la película más aplaudida en Cannes por más de 20 minutos. Ya. Aplausos de pie. No, una película recomendadísima.
súper vigente, maravillosa, si hablamos universal. Hablamos de canon Bella. del siglo XXI, Sí. Está ahí... Es una película con alto presupuesto, también se ve muy bonita, tiene un mensaje poderosísimo. O sea, yo vi la Laberinto del Fauno hace 15 años atrás y quedé pero estupefacto. Sí, quizás sería incluso bueno verla ahora con el tiempo ya. Uno más viejo también. Claro, tiene otro... Le va a dar otra lectura y sería bien bueno, incluso también previo a esta película. Cierto que hay unos símiles por ahí. Sí, hay unas cositas. Hasta estéticos, sobre todo, que es como muy parecido. Yo también tengo el Laberinto del Fauno como... Y las Hellboy, ¿sabes? Que a mí igual siempre me gustaron las Hellboy. Nosotros lo hemos dicho en otros podcasts, somos... Nada de ñoños, ¿cachai? O sea, no... Poco asiduos a la ciencia ficción. Y menos de cómics, ¿cachai? Y cosas así. Entonces, siempre me gustó lo estético de Hellboy. Y sobre todo que Del Toro es alguien muy fanático de la manufactura, del oficio. El oficio. ¿Cachai? Entonces siempre me atrajo eso de él. Y, por ejemplo, también me gustó Pacific Rim. Pacific Rim. Sí, le encontré muy entrete. No quedáis locos, no tiene ese nivel de narrativo y de fábula que tiene el Laberinto del Fauno. Pero sí fue un gustito que se dio por ese género oriental que eran los Kaiju, creo que se llaman, el género sobre monstruos gigantes que atacan las ciudades. Yeah. Los Godzilla, los Ultraman, ¿cachai? Power Rangers. Los Power Rangers, ¿sabes? Vienen de ahí. Entonces él quería hacer un homenaje a ese género y sacó Pacific Rim. Y bastante bueno, bien entretenido. Ahora se viene la segunda, Pacific Rim, con Boyega. John Boyega. ¿Y qué más? Bueno, El Espinazo del Diablo. Crimson Peak. ¿La viste? No. Ya. Es la última que sacó. O sea, es la última conocida. La última, sí. ¿Cómo está? Crimson Peak, La Cumbre Escarlata. La Cumbre Escarlata. Está en Netflix, nunca la he visto. Sí, antes de eso está Pacific Rim, y está El Espinazo del Diablo, Hellboy, El Laberinto del Fauno. Y tiene otras antiguas. Las primeras, Cronos. Que yo no la he visto. Blade, ¿verdad, po? Sí. Oh, se me había olvidado Blade. Y como que supuestamente Blade son como los primeros acercamientos a ese género de superhéroes como más B. Ya, el cine, claro, el superhéroe B. Claro, como por ejemplo, ¿cachai? No sé, por ahora que tenemos Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia, esos, los que no son los Iron Man, ni Capitán América, ni Superman, ni Batman, claro, sino los B. El Under. Claro, ese... Blade, no sé si protagonizaba, pero actuaba Leonor Varela, me acuerdo. La chilena de Leonor Varela, ¿cachai? Peor, ¿sabéis de quién me acuerdo que sale en uno? Triple H, mira tú. Me acuerdo que sale en una... Por lo menos me acuerdo de la escena donde se lo pitean y era como un vampiro. Triple H. Pero bueno, sí... Bueno, el tipo ha hecho muchas cosas, es bien innovador, tiene ciertas obsesiones temáticas que probablemente vamos a ir descubriendo cuando empecemos a hablar de la película. Y sobre todo en los monstruos. Los monstruos es su... La fantasía. Es su fetiche, su... temático. O sea, quizás los que estén más metidos, yo me acuerdo que un tiempo me pegué mucho con él, con sus entrevistas, con muchas de esas cosas. Tiene un reportaje, una nota que le hicieron en un late gringo, donde van a su casa, su famosa casa donde tiene un museo de monstruos. Y es una locura, tiene este tipo que maquillaba monstruos, bueno, tiene un muñeco del tipo maquillando los monstruos que hacía para las películas. Una obsesión, pero ridícula. Entonces, se nota que también es alguien que sabe mucho de cine. Y sabe mucho de la fantasía. Sí, hay harta cinefilia, sí. Ahí también lo pueden encontrar en varias entrevistas. Él tiene una relación religiosa con los monstruos. Para él, y lo ha dicho en harta entrevistas, es casi como que los monstruos le salvaron la vida. Sí. Tiene una conexión ahí muy personal con todo este mundo que bueno, se ve reflejada finalmente en películas como la que vamos a hablar hoy.
A ver, la forma del agua. Si hablamos de qué se trata la forma del agua, yo creo que es bastante simple. Es bastante... incluso común el argumento, no es nada muy nuevo. Convencional. Es una historia... O sea, para mí es una historia de amor. De amor y pérdida. Claro. El prólogo, la voz en off al principio de la película. Ah, toda la razón, toda la razón. Esta es una historia de amor y pérdida. Está ambientada en los 50, 60, sí. más o menos, sí. En Estados Unidos. Sí. Baltimore. Maryland. Esto es la costa este. Ah, claro. Cerca de Washington y de... ¿Verdad? Sí, porque Pensilvania. se menciona eso. Donde está como una especie de... Es como... A ver, ¿cómo se llama? Es la historia de una mujer que hace el aseo en una empresa que... En un centro de investigación. Un centro de investigación militar. Exacto. Y esta mujer, bastante igual mayor, unos 40, 50 años por ahí. 40, sí, más de 40. Hace el aseo en este recinto y ella es muda. Y se comunica con su colega, que es Octavia Spencer. Y tiene una vida bastante regular. Incluso en los primeros minutos de la película se ve como su diario vivir. También muy explícito. Tiene una existencia rutinaria. Claro, se levanta, se baña, y come, come sale la micro, duerme un poco, llega atrasada. Se ve el diario vivir de ella, comparte el departamento junto a un amigo que es... Richard Jenkins. Exacto, muy bien en la película, me gusta mucho su personaje, que es una especie de publicista que hace dibujos Artista publicista. Claro, porque hace dibujos para una agencia de publicidad en la que trabajó, pero ya no. Entonces, es como freelance. Sí. Sí, es como proto freelance. De hecho, si para los que no cachan nada de la película, no han visto los trailers, el ambiente, la época es muy como de Mad Men. Tiene mucho ese estilo. Sí. Sobre todo cuando muestran la agencia y muestran otros personajes. Bueno, y en esta centro de estudio militar es donde llega el personaje que aparece en el afiche, que aparece en todos los trailers, que es este como monstruo marino, sí. El cual lo tienen ahí para estudiar. Y esta chica, la que hace el aseo, que se llama Eliza. Sí, Elisa. Lo dice ustedes piensan, entonces hay que decirlo, Eliza. Empieza a descubrir a este personaje cuando ella va a hacer el aseo, empieza a interactuar con él, se empiezan a comunicar y empieza a surgir una relación en torno a eso. Y de eso se trata. Es la película. La historia de amor entre una mujer que hace el aseo en un centro de investigación militar de Estados Unidos y un hombre o un monstruo marino. Un ser de las Amazonas que llega a ser estudiado. Y como ellos en el fondo se enamoran. Exacto. Eso es. Ese es el argumento de la película, no es ni más ni menos, pero mucho más. Sí. Bueno, como siempre también lo mencionamos, ¿por qué queremos hablar de esta película? Es uno de los estrenos más importantes del verano, es de las más importantes del año, porque va muy, muy fuerte a los Oscars, como ya lo dijimos con... Candidata a los Oscars con 3 anuncios. Sí. Esta es la que quizá... Una de las estatuillas que siento que tiene más segura es la de mejor director. Porque quizás lo que es más alabado de ellos. Ya se ganó el mejor en los Globos de Oro, si no me equivoco. Sí. A mejor director. Entonces es uno de los estrenos relevantes de la temporada. Venía antecedido por el León de Oro en la muestra en Venecia. Y el primer mexicano que lo ganaba. Creo. Claro, entonces fue una película que en el circuito, al menos de los festivales de cine... venía con hartos pergaminos. Ahora, claro. Y viene con la carrera hecha. Viene con los SAG, los Globos de Oro. Sí. Y eso es casi como... Do the math. Sí. Ya tenía venía con todo. Entonces, por eso sabemos que teníamos que hablar de ella. Pero... También lo comentábamos antes. Y lo hemos comentado con otras personas con las que hemos visto la película... ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos gustó? O sea, estamos hablando de una película
que no es menor que en su género tenga tantas galardones, tantas nominaciones, sea tan aplaudida, porque es una película de fantasía. Como ya lo mencionamos, es una historia de amor entre una mujer y un monstruo del lago, ¿cachai? De hecho hay como un tributo, hay una película sí. de 50, el monstruo del lago, claro. De hecho, en alguna entrevista Guillermo del Toro dice que a él teniendo 6 años ve esta película, El monstruo del lago, y en el fondo queda como anonadado por esta película, pero a él le hubiese gustado que estos personajes se hubieran enamorado. Claro. O sea, le hubiese gustado haber visto lo que vio, pero transformar en una historia de amor. Claro. Entonces, él recupera quizá con esta película este deseo de niño de haber visto algo que en el fondo era otra cosa. Saber, quizá era como que es como un remake que no es un remake. Claro, es su forma de darle sentido y argumento a lo que siempre se veía como un decorado, que eran los monstruos. Él siempre ha entendido los monstruos como que hay algo a través de ellos. ¿Cachai? Hay algo que se puede aprender. Son como una metáfora de nosotros mismos, o de la diferencia, o de la debilidad o del defecto. Es como lo mismo con El espinazo del diablo. Él habla también de los fantasmas como no como algo terrorífico, sino como una forma de ver el pasado a través de ellos. ¿Cachai? O de los recuerdos. Por eso tiene esa sensibilidad que aquí siento que quizás es una de las películas donde más se nota su sensibilidad. Sí, es un tipo muy preciosista y muy... Sí, muy, muy delicado. Sí. Es como buen abrazable, así como es grande, es gordo, es como caretierno, es como, y más encima te hace esta como George R.R. Martin sin barba. ¿Sí? Claro, y con menos sangre, pero violento igual, sí. Muy violento. Entonces, a lo que iba con que sabemos que una película de fantasía y a la vez de romance, y que esté metida aquí tan protagonista, no es menor, y a la vez tampoco, no sé si es de gusto muy general. Claro, porque una historia de amor ya le puede gustar a la mayoría. La fantasía... Pero cuando aparece con fantasía es como... no sé, ¿cachai? Por eso yo creo que más que nunca nos cae de cajón la pregunta si es que nos gustó o no, ¿cachai? Sí, hay un tema con el Oscar, que el Oscar... Voy a mover la pauta, yo me paro, pero aquí... Sí, hay un tema con el Oscar que en general tiende a privilegiar ciertas líneas temáticas, ciertos géneros, y en el fondo desdeñar otros. Yo me acuerdo que desde El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, esa es como la película de fantasía verdad, que extraordinariamente los Oscar galardonaron. Ahora, por El Retorno del Rey. Claro, que en el fondo que también hay una maniobra para premiar toda la trilogía. Exacto, o sea, como a coronar, era como un premio como con gloria esa trilogía, la maravillosa. Porque yo recuerdo que siempre se habló de que era algo muy complejo de hacer. Sí. Es como lo que se habló el año pasado, ¿cacha? El símil con Sama. Que decían que era imposible hacer una película de ese libro, y se hizo. Que no haya recibido tanta atención es otra cosa, pero lo mismo se decía del Señor de los Anillos, era como algo, era muy grande, claro. Que era como, el cine queda chico para una película como que basada en los libros de Tolkien. Claro. Claro, de ahí en adelante como que la fantasía ha sido un género que la academia, en el fondo, la Academia Norteamericana de Ciencia y Arte Cinematográfica, como que ha pasado de lado, como un género menor. Entonces, claro, lo que hiciste es súper importante porque, ¿qué es lo que pasa? Que La Forma del Agua, película de fantasía, tiene tantos pergaminos, tiene tantos premios, siendo que es un género olvidado o menor. Es un género para entretener, supuestamente. ¿Cachai? No es un género que te va a hablar de verdad. O que interpele, o que... No es un... Por ejemplo, ayer me estoy haciendo como con grandes películas que abordan temáticas que son casi para los Oscar. Por ejemplo, La Lista de Schindler. ¿Cachai? Un tema que una película es un drama que toma su base en un hecho histórico que afecta a una población muy importante de Estados Unidos, que son los judíos, ¿cachai? Como que lo tiene todo. Con una violencia muy... Y un mensaje aleccionado al final. Claro, es como... Esperanza, sí. Esa película es perfecta para los Oscars, ¿cachai? Yo siento que aquí también hay ciertas cosas que son, comillas, oscarizables. Sí, también. Pero totalmente. Hay un tema también que es una película que, como tú decís, que me parece que es igual un poquito más compleja. Sí, o sea,
ya de por sí de que sea algo de género y de fantasía, tiene un mérito muy grande para ser reconocida. Sí. Y eso se dio cuenta la academia y se dieron cuenta en Venecia. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cachai? Porque una historia de amor así hemos visto muchas. Amores imposibles, o amores disparejos, o podemos decir incluso que la esencia de Romeo y Julieta. Esas parejas que no deberían estar juntas, como polos opuestos que se atraen, todas esas mierdas así. Ha sido la base de todas las historias buenas de romance, ¿cachai? La plantilla para hacer películas de romances. Pero claro, o sea, ¿qué nos pasa con el género, el fantástico? Yo, o sea, no es que no me gusten las películas de romance, hay películas muy buenas de romance, ¿cachai? Pero sí me gustan más las de fantasía. Y primera vez que me topo con una película así, como que tenga ese equilibrio entre que no es mucho de uno ni mucho de lo otro. A mí me parece una película súper densa igual. Densa no en el sentido de esta cosa peyorativa que cuando uno sale una película no la entiende, era muy densa. Sino que densa en el sentido de que concentra en su composición hartas cosas que son bien interesantes, que son bien complejas, que son bien sugerentes, en una película que en apariencia puede ser muy sencilla. Claro, o sea, resumimos la trama en 3 minutos. Claro, o sea, como... y la trama cumple y logra su cometido de contarte una historia de romance imposible, tan fantástico como inverosímil, ¿cachai? Y cumplen eso. Pero bajo el agua hay más cosas que en la superficie. Muchas más cosas. Que es como... Uno puede nadar por sobre el agua y nadáis bien. Pero cuando te sumerges, te encontrás con un mundo distinto, ¿cachai? Y con mensajes, claro, que quizás también lo vamos a conversar más adelante, más potentes que su base de solamente hablarte de amor, o de la falta de amor. Bueno, eso es quizás una buena película, como que en el fondo deja contento a la audiencia que quiere ver una película sencilla o una película que entretenga, que emocione, pero también el tipo está diciendo muchas cosas también. Sí, sí. Como que utiliza ciertos códigos de ciertos géneros para plantear una reflexión sobre, bueno, temas que son muy grandes, o temas que son muy urgentes, o temas que son muy vigentes. Yo creo que en mi caso va como un poco por ahí, como toca, es un momento es una forma muy linda para hablar de temas muy actuales. Quizá una vez más, porque hay muchas películas que abordan temas de estos tiempos, pero esta quizás es como... Tiene una delicadeza muy única. Sí, pues el tipo es una fábula. Sí. Como lo hizo con El laberinto del fauno, acá... No sé si están a la par, en verdad. No quiero comparar. Para mí El laberinto del fauno es una obra maestra y... No sé si... No sé. Quizá hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero creo que en resumidas nos gustó a ambos. Sí, a mí me gustó, sí. con todo lo la que vi 2 veces y en el fondo la segunda vez me voló la cabeza, hombre. Sí. Yo creo que incluso es de esas que hay que repetírsela y en muy buena calidad. Sí. Siento que hay que saborear esos detallitos gráficos, los colores, visuales, que se merecen mucho la pena. Pero entremos de lleno a desmenuzarla, pues, a desarmar, a filetear este pescado, a sacarle las espinas, a ver qué encontramos, porque sí, es verdad, tiene hartas cosas y quizás vamos a decir mucho o un poco de ellas, ¿cachai? Así que hacemos una pausa y volvemos ya en detalle con la forma del agua. ¿Qué tal? No ha pasado nada. Ya pues. Volvemos de esta pausa porque entramos de lleno, siendo las 12 en punto,
Hablar de qué... Del agua. Del agua. Puta, ¿me puedo adelantar con un tema que tengo ahí anotado? Dale. Que quizás es muy general. Ya. Lo voy a tocar así como en detalle. No sé si habéis visto esa como entrevista que hay a Bruce Lee, como bien conocida en YouTube. Nada. Que después se volvió como meme de frases en fondo negro, en letras blancas. Ya. Que el tipo está hablando como de filosofía, un poco de su visión de vida, y al que le está haciendo la entrevista le dice: tú tienes que ser como el agua. Como el agua. Tienes que ser tu esencia y tomar formas. El agua no tiene forma. El agua es un vaso cuando está en un vaso. El agua es un jarro cuando está en un jarro. Es un estadio cuando está en un estadio. Te tienes que disolver y modificar de acuerdo a donde estés, ¿cachai? Pero siempre vas a ser agua. Ya. Estoy tirándole al peo, capaz que no es tan así, pero esa es la esencia de lo que está diciendo. Es como, creo que es Be Like Water, una cosa así, es su mensaje. Y viéndola ahora en la segunda vez para el visionado de la película, pensaba en esto, la forma del agua. Yo sé que él lo ha dicho, Guillermo del Toro lo ha dicho en alguna entrevista, que en verdad tampoco recuerdo mucho cuál era, si era tan así, pero ¿qué forma tiene el agua? ¿Por qué este título, La forma del agua? Sabemos que es una historia de amor, ¿qué hay ahí, cachai? ¿Qué forma tiene el agua, cachai? O sea, literalmente el agua no tiene una forma específica, cachai? No tiene la forma según donde esté. Tiene la forma de una piscina si está en una piscina. ¿Cachai? Como a eso voy con esta idea del mensaje de Bruce Lee. ¿Qué crees tú que es el agua acá? ¿Por qué es la forma del agua? ¿Te pasa algo con eso? Por ejemplo, quizás parto yo como parto un pie. Así como el agua no tiene una forma, a la vez son todas. ¿Cachai? Entonces, como esta película tiene un fuerte mensaje de amor. Sí. Y lo que conversábamos al principio, y tú lo decías, es una fábula. Es una historia. Incluso al principio de la película también lo menciona el amigo de Eliza, que creo que él es el que parte narrando la historia. Él es el narrador. Y dice, ¿qué les puedo contar de esto? ¿Que es una historia? Les cuento quién era ella. Claro. ¿Qué forma tiene esto? ¿Es una historia real? ¿Es una fábula? ¿Es una anécdota? ¿Qué forma tiene esta historia? Creo que ahí va un poco con el juego de la forma del agua, porque no tiene forma. Entonces esto es lo que tú quieras que sea. Puede ser una fantasía o puede ser verdad, ¿cachai? Entonces siento que quizás estoy siendo muy volado con mi análisis, pero creo que tampoco no es menor por el título. O sea, la forma del agua también te está diciendo algo de que no tiene forma, ¿cachai? Por ende puede ser todo lo que tú quieras. No sé, ¿cachai? No sé qué te pasó quizás con el título. El agua es un elemento que se ve literalmente durante toda la película. Sí. No, y constante, es muy constante. Adquiere distintas formas también. Exacto, ¿cachai? Hay momentos donde, claro, el segundo visionado te permite como ver en detalle, como constatar que ciertos momentos importantes en el desarrollo de la trama tienen al agua como un acompañante, un protagonista. Sí. Entonces, claro, de ahí también encaja un poco lo que tú decís. Yo lo pensaba más que nada desde y quizá me adelanto, pero como desde el mismo amor, pues, como el vínculo amoroso o el amor como abstracción, porque claro, ¿qué es el amor también? Pues como es todo, ¿cómo podemos dar una definición de amor? Es un vínculo con alguien, con una pareja, pero también es como que yo quiero a mi mamá, yo quiero a mis amigos, yo quiero a mi equipo de fútbol, yo quiero a mi país. Entonces
pareciese que es un concepto que es muy abarcativo, se expande. Exacto. Entonces, claro, se disuelve, se fluidifica, no sé. Claro. Exacto. Entonces, igual, claro, yo veo que la forma del agua es la forma del amor, ¿no? Sí. A mí me llegó así, pues, como desde la perspectiva de que el vínculo que tienen estos dos entes es la que le da la forma al agua. Exacto. Como que ellos son los que instalan o instituyen el ritmo del agua, el flujo del agua. Y me pareció como bien bonito eso, como una bonita forma de decir que se aman, pero no diciéndolo, ¿cachai? Como... Sí, de hecho también eso es muy clave en que el personaje sea muda. Claro. Ahí también hay algo que yo creo que todavía no, ahí en la pauta también lo tengo anotado como pregunta. ¿Por qué ella es muda? ¿Por qué no habla? ¿Por qué...? O sea, no, el personaje, su historia nació así. Pero ahora, ¿por qué se decide de que no hable? Ahora ahí tenemos dos razones. Una es un spoiler del tamaño de un buque y la segunda es como ya un análisis un poquito más reflexivo, más divagativo del tema del mundo. A mí, cuando la veía, a propósito del mutismo de la Eliza, me pasaba como que pensaba harto en el cine, el primer cine, con el cine silente. Perfecto. ¿Ya? Porque hay una cosa que es bien interesante, que es que como Eliza no habla, no verbaliza, ojo, no verbaliza. Es una mujer que igual comunica mucho con su cuerpo, con kinesis, con sus gestos, con su cara, con ciertos es muy expresiva, hay harto balbuceo, con sus ojos dice muchas cosas. Entonces, a propósito de una escena donde están haciendo con un tap, por ejemplo, con los pies, o sea, ¿cierto? Cuando juegan como con los tacos, ahí está diciendo algo. Sí. Está expresando júbilo, felicidad. Entonces, ojo, yo creo que también es quizá como un homenaje al cine silente. Eliza es el cine silente, el cine que no habla, el cine que no necesita de palabras para expresar un contenido. Para expresar todo lo que siente, todo lo que vive, lo que vibra. Por eso también hay un momento como que coquetea con el musical, porque el musical, insisto, no es un diálogo, es la expresión total, o sea, corporal sobre todo. Yo te expreso lo que te quiero decir con mi cuerpo. Sí. Entonces, hay quizá un homenaje a propósito de la cinefilia de Guillermo del Toro en relación a que Eliza es un poco ese cine, o sea, es un homenaje nostálgico en el fondo. Sí, cine que decía muchas cosas, pero no lo decía con las palabras. Y siento que también hay una crítica como a que nosotros necesitamos palabras para dar cuenta de cosas. Como qué interesante es como cuestionar el estatuto de las palabras de resolverlo todo, ¿cachai? O de cuando tú le pones nombre a algo, en el fondo lo estáis como capturando. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenía ese atributo? Igual podía hacer cosas, igual es que está expresando. Las palabras igual le dan una forma a algo, ¿cachai? Sí. Como volviendo un poco a esa idea. Performan. Claro, pues. Y sí, yo creo que, a ver, la película no esconde, Guillermo del Toro no esconde su amor por el cine y lo deja muy en claro en el departamento donde vive Eliza con su amigo, queda sobre un cine. Ellos ven, cuando están en la casa, ven mucha televisión y siempre ponen musicales. La época en la que está ambientada la película también se ha dicho en muchos lados, es una carta abierta al amor que él tiene por el cine, sí, totalmente. Pero también al cine como... ¿Pero a qué cine? A un dispositivo. ¿Y a qué época? Yo creo que al cine que descansa en la capacidad expresiva de cosas que no son palabras. Sí. Porque es súper choro los vínculos. Bueno, aquí entramos también en el personaje Eliza, como cuáles son los vínculos que ella tiene como con todos los personajes. Tiene no sé, por la Zelda, ¿cierto? Sí. Octavia Spencer, ¿cierto? Es su colega en el centro de investigación y habla hasta por los codos. Y ella como buena afroamericana. Entonces ella como que escucha, consciente, atiende, pero sí está hablando, sí está diciendo cosas. Sí.
¿cachai? Como... Sí, se comunica, hay un momento donde Richard Jenkins dice como... En otro momento, en otra escena... ¿Cómo se llama en la película? Se llama Giles, el personaje de Richard Jenkins. No me acuerdo. Giles, creo que le dicen. Sí. Entonces está diciendo que, claro, hay un momento donde le dice a otro personaje, a un secundario, no tengo nadie con quien conversar. Sí, pues. Pero eso no significa que no tengáis nadie con quien comunicarte. ¿Te das cuenta? Como, por eso te hacía como el contra, verbalizar, conversar. Si tú no podés verbalizar y si tú no podés conversar, eso no significa que no te podés comunicar. Po. Es que de hecho, creo que en ningún momento cuando se hace referencia al tema del hablar, se hace énfasis en eso, no en el comunicar. No aparece la falencia de comunicación. Sí, es solamente la falencia de hablar, o como ella misma dice cuando quiere argumentar de por qué necesita salvar a este ser, es que es el único que no la ve en sus defectos, en la falencia que ella tiene. Sí, ahí, claro, yo creo que también es bueno, ojalá que la gente que escuche este podcast y vea este video haya visto la película, porque nos vamos a tirar... nosotros siempre también nos embalamos. Sí, y voy a tener que decirlo, pero al final de la película, cuando ella se reencuentra con el hombre marino, ¿cierto? Uh-huh. en el mar. El Aquaman de la Amazonas. Sí, ella nace, supuestamente nos cuentan que Liza nace como con unas cicatrices acá. En el cuello. En el cuello, sí. ¿cierto? Hay también que en el fondo a Liza la encuentran en un río. Y es a la orilla de un río. Claro, ahí tenemos el relato bíblico de Moisés, ¿cierto? Sí. Que sale y lo recogen del río, etcétera, el río Nilo, etcétera, etcétera. Pero, claro, tú pensáis ahí que es huérfana, pero el director o la película nos muestra que al final unas cicatrices no son cicatrices, son branquias, po. Sí, po. Entonces, Liza no habla porque no es humana. En el sentido como diegético de la película, como para que te calce la historia, claro. Liza no habla porque no es humana. Dentro de su forma de fantasía, ahí es donde termina por afirmarte, porque por eso siento que funciona muy bien en ese equilibrio, en una película de amor y una película de fantasía. Porque cierra ese ciclo de romance de final feliz, ¿cachai? Sí. Y a la vez no deja botado esa fantasía y lo cierra de una forma en el que cumple dentro de este mundo de fantasía, donde te dice, sí, ellos son tal para cual porque ambos pertenecen al mismo mundo. Sí. Entonces es donde... Y eso el director te lo dice al final, para que tú en el fondo estés toda la película especulando o quizá como con este morbo para que ella hable, ¿cachai? Claro. Hay un momento donde ella está como sentada con el hombre marino y ya no le está intentando comunicarse con él, uh-huh, para decirle cuánto lo ama y todo, para expresarle el amor, porque en el fondo está enamorada. Sí, se enamora. Y bueno, la película ahí como que genera una especie de salto diegético, como que en el fondo se va a otro mundo, uh-huh, a otra realidad del musical, y en el musical ella sí habla. Sí. Como que pero en el fondo eso es un sueño, o es otra realidad, o una realidad extra cinematográfica, ¿cierto? Donde ella le está expresando con palabras lo que no le puede comunicar con gestos. Viene a ser con meta-relato. Meta-relato porque es una mini película dentro del film. Sí, entonces cuando termina eso, ahí te das cuenta como yo pensaba todo el rato en el recurso expresivo musical, o sea, aquí, no sé, yo me acuerdo cuando vi Bailando bajo la lluvia, Singing in the Rain, me parece una película maravillosa porque dice millones de cosas y los personajes están cantando todo el rato. O sea, como yo quizá confiaba en las palabras y en los diálogos y en los ensayos y en los libros, pienso que todo lo que el ser humano puede decir está en los libros, pero un musical me dice millones de cosas más. Po. Es lo que decía también Daniel, se me olvidó el nombre, Chazelle, el director de Whiplash y de La La Land, que de su defensa con los musicales, y era que sentía de que con los diálogos, con las imágenes, tú decís cosas, pero hay algo en la música y en el baile que es único de ellos, que tienen un lenguaje, un código que es único y que no se puede expresar de otra forma que no sea a través de esa herramienta. Y por eso su defensa de los musicales. Claro, y también hay un rollo ahí del menosprecio del musical, pues. Como la gente no los hace, encuentra que son banales, que son frívolos. Sí, pero... incluso parece como muy fantásticos, como muy
nadie habla, está teniendo un diálogo así y de repente se para y se pone a cantar. Pero claro, pero por otro lado, todo el mundo se pone a llorar cuando ve Wall-E la primera media hora o ve Up con los primeros 20 minutos. Claro. Los tipos no se dijeron nada, ¿cachai? Entonces es bien esquizofrénico porque, claro, por un lado... Qué buena que sacaste Wall-E, que también tiene un rollo también con los musicales. Si te acordás que también tiene esta danza y toda la Entonces, por un lado, confiamos demasiado en los diálogos, en los libros, en las palabras, para expresar el mundo. Sin embargo, cuando hay una película de animación que prescinde de las palabras, no llega al corazón, pues. Claro. Es como extraño. Entonces, por eso Eliza, justamente por no hablar, por la ausencia de palabras, pero por la posibilidad de comunicarse, bueno, también expresa muchas cosas, po. Y yo creo que también ahí, como te decía, Guillermo del Toro juega con el silencio. Escucha eso, Sorkin. No necesitas tantas palabras para poder expresar todo. Es que cuando hay muchas palabras es verborrea, po. Sí, po. ¿Cachai? Entonces... Como se dice, beber de una catarata. Claro, como te atragantáis. Exacto. Ahora, por un lado, o sea, esa es la opción que toma Guillermo del Toro y yo la aplaudo. Y que funciona dentro de su historia. Exacto. Eso es lo clave. No sé, que nos ha pasado con muchas otras películas que hemos comentado, tanto acá como en nosotros, que tú sentís que hay artefactos a los cuales se les introduce una historia. O una historia donde se introduce un artefacto que es como, en verdad inventaste una historia para poder hacer esto, o tenías una historia y le metiste esto a la fuerza, ¿cachai? Esto es muy complementario, o sea, tiene un fin de que sea así, ¿cachai? Y qué bueno que estemos, por ejemplo, hablando de los musicales, que es algo muy recurrente durante toda la película, y la época de amor al cine que representa el Toro, porque a mí me pasó de que el enfatizar en los musicales, en este cine antiguo, silente, o no preponderantemente dialógico. Claro, sí. También es una forma de por qué es un romance esta película. Porque aquí del Toro habla de amor en general, de su amor por el cine, de su amor por el amor, y también la falta de amor que tenemos ahora, quizás entre todos, como ciudadanos de este mundo, sí. O sea, teniendo a una protagonista que es muda, a una afroamericana, a un personaje que es homosexual. Yo me acordaba de Lo imperdonable de Clint Eastwood, como hacer una película maravillosa con todos los forajidos, con toda la periferia. Exacto, ¿cachai? Y un personaje que viene de la Amazonas, que es meter así como a todos los latinos metidos en una sola, que es algo que ni siquiera estamos escuchando y no queremos escuchar. Tocar el punto de los musicales y de esa época del cine también es un poco hablar de que los musicales y el cine de esa época era mostrarte un mundo muy lindo y muy de fantasía, donde había amor y había fantasía romántica. Y quizás era la única época en la cual de él se podía afirmar para dar este mensaje. ¿Cachai? O sea, porque los musicales y este tipo de historias ya no se cuentan hoy en día. No, pues hay como una especie de obsesión como con lo verosímil, con el realismo. Exacto. Por eso también es interesante el rollo de Richard Jenkins, que sea un artista, que dibuje. Que dibuje. Es que, puta, si la weá tiene muchos temas chiquititos. Él está compitiendo contra la fotografía. Está compitiendo con la realidad, pues. Con el avance de la tecnología. Y incluso, ahora me estoy acordando esa escena donde rescatan a este hombre, a este Aquaman de la Amazonas, y lo llevan al departamento, y él, Jenkins, está dibujándolo. Y habla con este ser y le dicen: ¿tú te sientes solo? ¿Te has sentido solo alguna vez? Y él le dice que también... Él no le dice nada. No, porque no puede hablar, ¿cachai? Pero sí entiende, Jenkins entiende el nivel de complejidad que es que el otro se sienta solo. Lo está diciendo un personaje que es homosexual, en una época en la que la discriminación racial ya estaba viva,
era peor aún si era un personaje homosexual. Entonces se enfatizaba más la soledad. En el fondo le está hablando con sí mismo. Y le dice, a veces siento que nací o muy viejo antes o muy después de mi vida. Somos reliquias, ¿cachai? Y vuelve a enfatizar ese punto de este amor de épocas que ya pasaron. Y siento que cuando uno se da cuenta de eso, la película se vuelve un poco pesimista. Porque a mí me pasaba que se transformaba en que todo es una fantasía, finalmente, que te dicen, pero esto no es la realidad. Es que pareciera que, o ahí quizá la vuelta que le da del todo, o que yo pienso, es que pareciese que con los recursos de la fantasía, cuando mejor tú puedes contar la realidad. O sea, ¿cachai? Pareciese que el afán verosímil, por ser lo más real posible, en el fondo no nos lleva a muchas cosas. No nos lleva a la verdad, ¿cachai? Hay un rollo ahí también, que también la película lo aborda, el tema del futuro, el tema del progreso, el tema de que la racionalidad o la verosimilitud, o lo estar más cercano a cómo son las cosas en verdad, nos va a llevar a cierto futuro esplendoroso. Y quizá hay como una obsesión ahí por ser lo más apegado a la realidad, a lo que se ve, a lo observable. Le faltó un tren en la película. Le faltó un puro tren, le faltó como más tecnología, bueno, tenemos un Cadillac, ¿cierto? Tanto como todos estos objetos que dan cuenta del futuro o de llegar a un cierto futuro. Sí. La carrera espacial es en el fondo la lucha por el futuro. La guerra, esa como especie de guerra fría que está teniendo con los rusos. En el fondo, ¿quién llega más rápido al futuro? Exacto. Porque llegar a la luna es llegar al futuro. Entonces, es súper interesante esa escena que tú decís cuando está hablando Richard Jenkins, a mi juicio, con sí mismo, porque el tipo en el fondo no entiende. Se despejea con el personaje. Se despejea con el personaje, exacto. Pero en el fondo ese es súper interesante porque Richard Jenkins no está hablando en la pared, no le está hablando a la pared. Exacto. Porque así no funciona. No. Sino que lo que él hace es hablarle a un otro. Que ese otro no tenga la posibilidad de entender tus palabras o de, yo lo pensaba hace poco, como de codificar lo que tú estás haciendo, porque para él, para ese otro, para Aquaman, en el fondo Richard Jenkins está moviendo la boca. Claro. Y está saliendo, no sé, alaridos de la boca. Que nosotros entendamos que eso es lenguaje. Balbuceo, exacto. Bueno, él se para o él se queda dormido en otra escena y él se para y se va. Sí, se queda dormido. Y él se para y ve sus dibujos. Sí. Entonces, es interesante, me pareció como súper bacán que el dibujo no es como las cosas son, po. El dibujo es como Richard Jenkins las ve. Exacto. Es la impresión de Richard Jenkins. Y pareciera que la impresión, no la verdad, es la mejor forma de contar la verdad. Por eso las fábulas son tan efectivas, ¿cachai? Porque en el fondo son puras mentiras, pero dicen la verdad, po. ¿Sabes de qué me acordaba? Recordando mucho esa escena y lo que estoy diciendo sobre el contar las cosas frente a cómo pasaron y qué viene a ser lo real, El Gran Pez. Claro. Una película que te habla sobre la verdad y contar la verdad, ¿cachai? Contar, relatar, decir, ¿cachai? Por eso también El Gran Pez es tan alabada y por todo eso, por ese mismo mensaje también. Y también hay una cosa y media como lo paternal. Por ejemplo, acá, hoy día me di cuenta, y en verdad no lo tengo anotado, me fui dando cuenta ahora, las figuras paternales acá no siento que estén. No están... No. Hay un personaje que viene a ser el padre, que tiene un rol de padre con hijos, pero es el enemigo. Y viene quizás a ser el monstruo real de la película, de la fábula. El verdadero monstruo. El verdadero monstruo, el que está en contra de este... Más que en contra, más en pro de mantener las cosas tal como están. De no ir por ese romance, de no ir por esa magia, por entender la realidad. Porque él no quiere escuchar. Él no quiere... Por eso tiene esa atracción con Eliza. Y en el encuentro que tiene con la señora, le termina tapando la boca cuando se la está agarrando.
porque no... Él no quiere escuchar más que lo que él quiere. O supone que el otro es un objeto. Sí, pues, sí. ¿Cachai? O sea, que cuando la señora... Porque luego, bueno, nos presentan a su familia, que es como una familia súper de publicidad, así como súper ideal. Sí. Luego están teniendo sexo y claro, el hombre calla, Michael Shannon calla su... Le tapa la boca literalmente. Para que se quede callado, porque en el fondo él supone que la quiere calladita. No quiere escuchar, po. O sea, no quiere saber que allá hay un otro, que dice algo. Es súper choro. Aunque él igual está en una fantasía en ese momento. Porque está... Ahí no está... Pero es una fantasía que supone un objeto. Claro, pero lo está haciendo el símil de que él se está fantaseando con Eliza. Porque no hablaba. Por lo menos así lo vi yo. O probablemente él tiene una fantasía con el silencio. Y observa que Eliza cumple con esa fantasía. Claro. Pero se acerca a ella. Ah, entonces sí que puede ser previo también. Como que a posteriori. Como que, claro. Como que, oye, ella cumple con todo lo que yo quiero. Que no hable. Es que para él no hablar es no ser sujeto. ¿Cachai? Como, sí. Por ejemplo, hay un momento donde él cuando se acerca al hombre, al monstruo marino, y está con esta especie de porra eléctrica, ¿cierto? Y le empieza como una luma con electricidad. Como una luma con electricidad, que es como, ojo, que ese es como el arma con la cual los policías en Estados Unidos reprimen las manifestaciones. Sí, po. Entonces también hay ese falo es súper vigente y es súper prototípico también. Y un personaje muy racista. Muy racista. Como un personaje no ve al otro. Entonces, bueno, volviendo un poco a la escena, él empieza como a reprimir, a torturar al hombre marino y le dice como, oye, tú estás puro gimeando, como, estos son puros alaridos, yo creo que hay algo, como, en el fondo... Ah, sí, pues, verdad. Po. Él supone que el otro... O sea, de hecho le molestan los alaridos. Los alaridos, dice, es el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. En el vida. fondo es el dolor, él no decodifica el mensaje que le está dando el otro, o sea, para él es un sonido molesto, en el fondo es dolor, po. Claro. Es queja, es un alarido. Es que él no escucha, po. ¿Cómo se dice esa diferencia? Tú oyes pero no escuchas. Pero porque no quiere hacerlo tampoco, ¿cachai? No, no quiere. Entonces hay veces donde también él le dice como... Él intenta como darles como el significado a la... Hay un momento donde se acerca a hablar con Eliza, con Zelda, y les dice como... Mira, yo necesito que me digan esto. Bueno, esto significa esto. Como que él da los significados a priori, po. Como mansplaining de... Claro, le pega como un mansplaining, pero también no espera que el otro como que le diga algo, po. ¿Cachai? Como, sí, po. Entonces es un personaje como... No, es que el One es un personaje... Estamos hablando del personaje Michael Shannon, que es Strickland. Viene a tomar como el mando de este centro gubernamental de investigación, donde tienen atrapado al Aquaman de la Amazonas. Y es el antagonista de la historia y el que ejerce toda esta violencia y todo estos comentarios racistas, muy violento, pero si estábamos hablando de que Eliza comunica mucho con su kinésica, el personaje Michael Shannon comunica mucho con su kinésica también. Entonces, es un tipo de una postura muy violenta, muy... sobre todo en una escena muy, muy clave para la definición del personaje es cuando entra al baño y está Zelda y Eliza haciendo aseo y él entra igual y se pone a mear en el urinario sin antes lavarse las manos. Luego va al urinario, pero literalmente mea con las manos a los costados. Sí. ¿Cachai? Entonces, y después de eso, le dice a las chicas que un hombre o se lava las manos antes o después de mear. No las dos veces, porque eso demuestra un carácter muy inestable. Debilidad de carácter. Claro. Y si lo hace antes o después, también te dice mucho de cómo es un hombre. Ya. Sorry, tuvimos una pausa de pagos nomás que... Una pausa. La cámara graba 30 minutos, entonces por eso nos cortó el momento exacto.
En el cual estamos hablando de Michael Sí. Shannon haciendo pipí en el baño, meando en el baño, lavándose las manos antes y no después. Pero ¿cachai? Como, es buena esa metáfora porque mear es el trabajo sucio. Sí, pues. Y él se lava las manos en el fondo para hacer más limpio el trabajo sucio y no se lo lava para después reparar los residuos que quedan de ese trabajo sucio. Entonces es jugar sucio. Sí, o sea, él te dice que va a jugar sucio Y jugar limpio es falta de carácter. Claro. Hay un rollo ahí, algo así de la omnipotencia de ese personaje, cuando hay un momento como para un poco desentrañar el rollo de Michael Shannon, que es un personaje que tiene un rollo con el silencio, con suponer que el otro es un objeto, que no habla, que no dice cosas, que no comunica, el rollo con el trabajo sucio, ¿cierto? Con pensar que es una debilidad de carácter el hecho de lavarse las manos, ¿cierto? O sea, como limpiarse. Es como... No está ni con limpiarse. Es que como Con purificarse, no quiere con redimirse. Redimirse, exacto. No quiere renegar de lo que es y de lo que hace. Que es como una cosa bien patriarcal, pues, así como este rollo del orgullo de que en verdad yo no pido disculpas, Claro. yo no cometo errores, entonces me da las manos y yo le doy nomás. Hay un tema cuando están hablando respecto de este asset, este activo que es el hombre... Ah, ¿verdad? Pues sí. Así le llaman, activo y afrenta. Activo como una especie de transacción económica y afrenta como una especie de amenaza interna. Entonces le dice en un momento, están hablando con Zelda y con Eliza, y le dice, bueno, Dios está hecho a semejanza de nosotros. Del hombre. O sea, se equipara a Dios. Sí, no es que Dios está hecho a semejanza, a hecha imagen. Los seres humanos, no es que los seres humanos estén hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que pareciese que Dios está hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces se pega como un espejeo con la omnipotencia absoluta. Sí, pues igual dice de mí, como hombre, como tú. Bueno, No tan como tú, no tanto como tú. más como yo. Claro. Entonces, un personaje omnipotente. Hay un momento donde tú lo veis que más adelante está leyendo un manual de psicología positiva. Sí. Y como que es un personaje muy preocupado de los protocolos, como esta cosa media marcial. Y cuando va entrando el científico, está mirando este manual. Bueno, ¿qué es la positividad? Po? Como la positividad es la ausencia de la diferencia. Po. Cuando todo es positivo, todo es sí. Po. Positivo es sí. 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 Pero, ¿qué significa que todo sea así? Es que no hay no. Po. ¿Y qué es no? La diferencia. Cuando todo tiene que ser positivo, no hay diferencia. Ya. No hay negatividad, ¿cachai? La negatividad no es mala, es la diferencia. Entonces un personaje que piensa que este monstruo marino sacado de la Es un psicoanálisis igual que tenéis que hacer. No, tenéis sí. que cachar. No, si ahí hay como... Sí, pues es como un rollo, ¿cachai? Sí, pues. Eso es pero claro, es que es cierto, sí. ¿cachai? Sí, Como sí, la pura positividad niega la negatividad. Como con esa va, sorry que, como dice Abello en la... Perdón por lo precaria del relato, pero sorry por la referencia penca que puedo hacer, como Yes Man, pues, de Jim Carrey. Exactamente. ¿Cachai? Porque la moraleja de esa película es, di que sí, pero porque quieres, y di que no porque quieres también, ¿cachai? No, que digas sí a todo no quiere decir que puedes decir que no, tipo. Es que también puedes decir que no, pero básicamente cuando querés nomás, ¿cachai? Exacta. No, es justamente, es Yes Man, po. Claro. Cuando yo pienso que todo tiene que ser positivo, estoy negando la posibilidad de decir que no. Claro. La posibilidad de que haya una diferencia. Hay algo ahí con el libro del albedrío también. ¿Cachai? Entonces cuando él lee estas cosas positivas, está hablando de todo lo positivo, todo lo que es. Porque positivo es lo bueno, lo feliz, pero también es lo dado. Esto es como filosofía, ¿cachai? Porque como lo que está puesto, lo que está dado. Sí. Y lo negativo es la diferencia, lo que no está. Claro. Y lo que yo pienso que no está, Lo negado. lo negado. Exacto. Sí. Entonces, obvio que niega al otro. Claro. ¿Cachai? Obvio que piensa que el otro no se queja, no comunica, ¿cachai? Es un tipo que por eso conversa con la Eliza y con la otra. Por eso le dice... Por eso le gusta. Hay un momento cuando sale del baño y le dice, good chat, como buena conversa. Buena conversa. Y conversaron, y el weón dijo todo, ¿cachai? Sí, entonces es un personaje que no habla, o sea, que no habla con el otro. Que bien, pensándolo bien, qué bien armado está. Sí, po. Está muy bien armado en su psiquis. ¿Cachai? Cuando él entiende que está conversando con Eliza y con Zelda, él solo habló. Cuando está teniendo sexo con su pareja,
la calla porque así se excita. Toda esa escena de la casa representa todo eso, porque sí, los hijos se despiden de él, él ni siquiera los mira. Y el hombre con su hijo están en la mesa sentados y la niña con la señora están como trayendo la comida, ¿cachai? No, y los pendejos se van y no los mira, van a la pie, le dice, oye, la señora le dice, termina de comerla de las manos y vamos a tirar. Y el buen llega allá y le dice algo, la señora le responde algo y el buen ni replica ante lo que dice la señora. Y el buen se sienta ahí y le agarra la pechuga y se la agarra y es como, es algo que estaba a su disposición ahí. ¿Cachai? Incluso cuando ella le está diciendo así como, oye, tú estás sangrando del dedo, bueno, cállate, como bueno... Me importa mi deseo. Exacto. Me importa irme, me importa como el clímax, ¿no? Y por eso también hace mucho sentido con lo que conversamos al principio, que es como la esencia de esta película, el tema del amor y como con los tiempos que tiene ahora. Porque el enemigo es, en este caso, que es Michael Shannon, es alguien muy apático, con mucha falta de empatía, porque a la vez, porque no escucha. Tú eres empático cuando escuchas, tipo. Cuando recibes, como que masticas, como que el hecho de que devuelves. Que el otro no te hable en tu idioma no significa que no habla. Claro, o sea, si pensamos que la protagonista no habla y su compañera de trabajo y su amigo la entienden y la ayudan, de hecho, es porque la escuchan, a pesar de que ella no hable. Entonces, si volvemos a este tema de los tiempos con los que pasamos ahora, de por qué nace esta película en estos tiempos, por qué funciona tanto, por lo mismo, porque también siento que Del Toro está diciendo que estamos en una época muy apática, estamos siendo muy Michael Shannon, estamos escuchándonos pocos, analizando poco lo que se nos está diciendo. Estamos hablando con nosotros mismos. Estamos todo el rato, claro, ¿cachai? O sea, subiendo una foto de Instagram. Michael Shannon es un monólogo. Subiendo una foto de Instagram esperando que nos llegue el like. A nosotros. A nosotros. De los otros que nos dicen a nosotros. Exacto. Y a nosotros les gusta lo que nosotros hacemos. Y que también se viene hablando hace mucho tiempo, también varios años también, sobre lo individualista que nos hemos vuelto, ¿cachai? De cómo las redes sociales nos han vuelto más antisociales y toda esa wea. Pero más allá de eso es la antipatía, la falta de empatía que nos tenemos con lo otro. Por algo también tiene todo esto, tiene un personaje afroamericano, tiene un personaje homosexual, tiene un personaje que tiene una discapacidad. Tiene un personaje ruso. Tiene un personaje ruso. ¿Cachai que eso? Ahora, también eso te está diciendo, ¿y quién es el enemigo? Tipo, ¿dónde está, po? ¿Dónde está el enemigo? Sí, ¿dónde está, po? ¿Cachai? Entonces, y te lo está diciendo un mexicano, pues bueno, entonces no sí. me... Pero, ¿cachai que el personaje ruso, Michael Stewart, habla con Michael Shannon, Dimitri, que se llama Bob, que es un espía, pero es escuchado por los gringos del centro de investigación solo porque habla en su idioma. Sí, ¿te cierto? Como que en el fondo para los gringos, o para los gringos de la película, el único interlocutor válido es el interlocutor que habla en su idioma. En su idioma. Y cachai que, como tú decís, hay interlocutores que no hablan, sino que se comunican, que hablan en otros idiomas, y esos sujetos no son válidos. ¿Cachai lo omnipotente y lo narciso y lo individualista que es eso? Como solo pensar que... ¿Quién? ¿El personaje? Como... O los gringos. Es una metáfora de los gringos, yo creo también. Totalmente. Como totalmente. Solo son sujetos, o solamente yo puedo relacionarme o comunicarme con sujetos que hablan en mi idioma. Mi idioma. Que me sirven, po. Y que me sirven, al fin y al cabo, claro que sí, po. O sea, yo los tomo en cuenta, yo los escucho, yo les presto atención, Sí, cuando funcionan. De acuerdo a mi criterio. Claro, dentro de mi sistema. Exacto. Cuando interroga a las minas, a Zelda, y a Eliza, y no les saca nada porque no encuentra nada. Cuando desaparece el Aquaman, dice, ¿qué hago hablando con las viejas del aseo? Que estoy hablando con... ¿Cómo es que le pone el nombre? Como los súbditos. Claro, po. O sea, ¿qué hago equiparándome en lenguaje ante seres inferiores? No estoy sacando nada, no me está ayudando. Y es una
muy fuerte metáfora, analogía como al sistema en el cual funciona Estados Unidos. Al imperialismo. Total. Pero también, o sea, claro, nosotros podemos decir... Yo siento que es muy directo a Estados Es Unidos. súper radical, pero no hay que perder de vista que en esa misma escena, cuando se va Eliza, le dice hijo de puta, ¿cachai? Fuck you. Le dice hijo de puta y él no se da cuenta, ¿cachai? ¿Cachai? Sí, lo notable que esa weá, si no solamente este weón es un hombre omnipotente que no piensa que el otro existe o que el otro se comunica o que dice algo, sino que además está tan metido en esa bola, está tan metido como en eso, que cuando recibe un insulto de vuelta, no lo ve, po. No ve el insulto de vuelta porque está tan enfrascado en su imagen del otro, y cuando ese otro lo insulta o le dice algo que no está de acuerdo con su sistema, no lo nota, no lo ve, po. No lo escucha, no lo entiende, porque le está comunicando, no lo entiende. Es como lo que hablábamos de Okja con el tema de la traducción. Sí, no lo entiende. Porque no puede traducirlo. ¿Qué se nos viene diciendo desde siempre? Tú lo viste porque estuviste en Estados Unidos. Si sabía hablar inglés, podía hacer lo que queráis. Sí. Podía estar en cualquier lado. O con es el idioma universal. O con los haitianos en Chile. Claro. El haitiano está cagado, que no habla español. Claro. No es otro, ¿cachai? No tiene derechos laborales, la gente que se vaya, la gente presupone que ese otro tiene crimen, lacras, prostitución, drogas, ¿cachai? Le colocáis al otro todo lo malo. Por eso le enerva que no pueda entender lo que ella le estaba diciendo, porque, bueno, es como, bueno, ¿por qué no habláis en inglés? Me acordé, quizás muchos han visto ese video viral de un weón en un aeropuerto, un gringo en silla de ruedas, que está pegando y hueveando a un mexicano, creo que. Que no habla inglés, pues, ¿cachai? Porque el weón estaba hablando con su mamá por teléfono en español. Y creo que el weón lo empezó a jugar solo por eso. ¿Cachai? Es esa como megalomanía del lenguaje. Lenguaje. Como, no sé, el único código... El monopolio del lenguaje lo tiene el inglés. El monopolio de la comunicación. Sí. Está ahí. Sí. Y este personaje... Lo personifica de manera notable. Sí. Ahora, tú podías hacer una especie de paralelo entre Michael Shannon y su forma de relacionarse con los otros y la misma Eliza en su forma de relacionarse con el monstruo marino. ¿Por qué? Porque al principio, cuando... Bueno, hay una cosa que yo me di cuenta después, fue como que me explotó la cabeza, cuando recién ve cara a cara, frente a frente al monstruo marino Eliza. ¿Cuando surge de la piscina esa? No, o cuando aparece Cuando aparece en esta especie como de cárcel, o ¿sí? como de sí, es cubículo. Como un biombo de cristal. Sí. Aparece él, sí, y aparece ella. Sí. Y se ven de cuerpo completo. Sí, pues, yo no pude olvidarme, o sea, no pude dejar de pensar cuánto eso se parece a un espejo. Ay, sí, bueno. Ella se está mirando al espejo. Después, cuando se encuentran en la piscina y él sale de la piscina, ¿qué hace él? Grita. Da como un alarido. Cuando ella le quiere pasar el huevo para que coma. Antes de eso, cuando recién él se para, lo ve, y es así como ¡buah! Sí, po. El monstruo marino. Y ella no se asusta. Po. No, como que a lo más se aleja por reacción natural, yo creo. Pero no se asusta, no atemoriza, no se va. No es amenazante para ella eso. ¿Y qué hace? Claro. ¿Qué hace? Porque me parece súper interesante esa parte. Cuando saca el huevo. Coloca el huevo en esta especie como de cuneta, baranda, y le hace como el gesto. Esto es un huevo. ¿Cachai? Este es el gesto como de huevo. De huevo. Como que se lo deja ahí. ¿Qué es lo que hace? Le enseña una denominación. Po. Claro. Define algo. El huevo, en vez de como lo que yo estoy haciendo ahora, que es como, en vez de decirle, esto es un huevo, le hace lo mismo sin palabras. Entonces, a propósito cuando decíamos que las palabras capturan trozos de realidad, el huevo ya es una cuestión que ellos pueden, ya es como un concepto que ellos pueden intercambiar. Claro, porque no compartimos una palabra, porque ese es el problema con el idioma. La definición va a cambiar fonéticamente en todos lados, pero esto es universal. Eso siempre igual. Si te digo, esto significa huevo,
En todos lados va a ser huevo eso. Como para el otro personaje que no tiene un lenguaje, aprendió de que eso significaba un huevo. Entonces, como vaya después la música, donde vaya a todas partes, vaya a China, vaya al Amazonas, eso va a ser un huevo. Exacto. ¿Cachai? Eso, y por eso el baile es tan poderoso, por eso el baile es tan comunicativo, porque es universal. Sí, pues. Y por eso, porque todos nos enojamos, porque todos nos asustamos, porque todos nos alegramos, porque todos nos entristecimos. Eso es universal. Entonces, le pone esa denominación al huevo y después la música. ¿Sí? Entonces, es como que, a diferencia de Michael Shannon, que es un huevo que no ve al otro, ella se preocupa de enseñarle a comunicarse con ella. Claro, le está diciendo comuniquémonos, porque ella es su única forma de lenguaje. Sí. O sea, no es la única, es la que ella necesita para comunicarse. O es la que es compatible con el otro. Porque en el transcurso de este romance que se forma entre ellos, no es nada lo que vemos de lo que se hablan. Ella le enseña 2 palabras, le enseña que es huevo y que es música. Y me parece muy bonito este gesto como de, a través de, como yo lo veía como a través de las venas. Como que pasa me recorre el cuerpo. Como que me recorre el cuerpo. Es muy bonito, muy bonito. Y toda la otra relación que tienen juntos es en torno al tacto, a lo físico, a lo sexual. Bueno, bailan una. Antes de enseñarle el huevo, baila. Le baila a él. Le dijo todo. Entonces... volvemos a las gallinas, volvemos al cortejo. Yo creo que por eso también es el símbolo del huevo, que está desde un principio. Cuando ella se está duchando, o sea, cuando se está bañando, también aparece este huevo como alarma. Ahora, también en algún momento como el personaje de Stuhlbarg, el científico, les dice que ellos tienen que comer proteínas. Sí, pues. Y después me encaja que cuando en el final me doy cuenta de que ella también tenía branquia y probablemente también era un monstruo marino. Por eso comía huevo. Comía huevo por eso. Sí, o sea... como que ahí calza, ¿cachai? Ese cierre te termina por decir por qué... Como que todo tiene sentido después. Si en algún momento... Porque a uno le pasa también, sobre todo porque ve muchas películas, te salió un momento de la película y te ponía a pensar así, ya, pero ¿qué estoy viendo? Bueno, estoy viendo, sobre todo en los encuentros amorosos sexuales. Que igual... ¿Te perturba esa weá, no? Más que perturbarme, en un momento... Me fui de la bola, como que estaba muy metido en eso, así como, oh, qué bonita esta relación. Le dice, ya, pero espérate, estoy viendo a una mina agarrarse un pescado. ¿En serio? Cuando me pongo en esa posición, muy analítica y menos emocional, se va perdiendo, ¿cachai? Ahora, sí, te cacho. Pero a mí también me pasó lo mismo, pero eso me duró 5 segundos sí, y dije, eso es lo que... bueno, King Kong, la Caperucita Roja, bueno, todos los mitos de nosotros son así, son animales con humanos, son ficciones, ¿cachai? Claro. O sea, puta, ándate a la mitología griega, animal, el minotauro, ¿cachai? O sea, que como que después como que mi estupefacción cayó por su propio peso y me acordé que en el fondo hay que pensar a la Caperucita Roja, ¿cachai? Que se le comen al lobo. Entonces, claro, ya fue como, puta, lo que está haciendo Guillermo del Toro es lo mismo que se ha hecho siempre. Es un cuento también. Bueno. Volvemos a la forma que tiene esto, ¿cachai? Sí. Es una fábula, es un cuento, una historia... Pero recurre como a lo antropocéntrico, a lo antropomorfo, como toda la mitología ha recurrido. Es un recurso que siempre se ha usado, ¿cachai? Sí, Ahora, sí, como a propósito de eso, una cosa que es importante, que tú sí la mencionaste. Pareciera que Guillermo del Toro nos presenta una historia fantasiosa y de amor, pero que incluye ciertos códigos inusuales. El aire se masturba, tienen sexo, hay desnudos frontales. Bueno, Guillermo del Toro siempre ha sido un tipo que quizá se antecedió como a toda esta expresión o apertura que Game of Thrones inauguró del sexo y del cuerpo y de la violencia. Siempre ha sido un tipo que, a propósito de lo que tú decías, con estos coqueteos con el cine B, ha sido un tipo que en el fondo te muestra todas las weas como son nomás. O como que no tiene tapujo en colocar desnudos frontales o en colocar mutilaciones o disparos que en el fondo son súper... De hecho, el desnudo frontal de ella es... Ahora en el segundo visionado me di cuenta que salen los primeros 2 minutos de la película. ¿no? Sí. La primera escena de ella es duchándose. Y no es un desnudo frontal que aparece como con una
música así de 9 semanas y media, de striptease. No. Es una música completamente la escena tiene formas sobre todo la primera de rutina. No, estamos viendo la rutina de una persona. O sea, naturaliza la masturbación, uno, y en segundo lugar, incluye dentro de todo este convención de lo romántico. A mí igual me gusta que, pero me gusta que se masturbe en la ducha. Solamente cuando se baña. También hay algo ahí. Sí, pues, en el agua. En el agua, en el agua. Sí. No claro, sí. Se masturban así, tienes toda la razón. Además de eso, se masturban en el agua. Nada, pues. Introduce la masturbación dentro de esta cosa rutinaria. Claro, tiene este tema de los desnudos. Pero hay como un avance, ¿no? En relación al cine silente. El cine silente no ponía a una mujer masturbándose, ¿no? No, pues. No. ¿Cachai? Como que el tipo hace un refrito, reinterpreta ciertas cosas del cine antiguo, las tributa, las homenajea, pero también le coloca su sello en el fondo de mostrar cosas que antes no se mostraban, ¿cachai? Y que actualmente sí se mostraban, o en los 90, los 80 sí se mostraban, pero siempre bajo esta especie de segmento sexual. Sí, el sexo siempre era como canción sexual, puta, una cama, ¿cachai? Las luces apagadas. Como te lo cotidianiza, ¿cachai? La sexualidad en el cine, o vista así, tenía una forma, tenía una música, tenía una visión, una perspectiva, tenía sonidos, estaba totalmente romantizada. Tenía un fin, en el que acá... parte de todo, ¿no? Es parte de la vida, sobre todo en la rutina. Te muestra a la mina masturbándose dentro de su vida, de su rutina. Es el símil. Ella se masturba como también toma desayuno. Como también toma el bus. Y siempre es la misma música, ¿cachai? Como claro. No hay ningún contrapunto. Y me parece que esa naturalidad con la cual él te muestra eso, me parece que igual es bacán. Sí. Como que no tenés que escandalizarte. O la relación que tiene con el hombre pez. También es súper... Insisto, no es la música del sexo, sino que es la música de siempre, ¿cachai? Claro, de hecho es la que estamos escuchando todo el rato en este podcast. Esta misma canción habría tenido como en la misma escena. Y si se fijan, para los que ya la vieron, o los que la van a ver, mucho ojo con la música, es muy linda. Y lo conversamos también. A mí me recordaba mucho Ratatouille. Por este... O también este romanticismo tierno. Esta calidez, como en música es como muy... como cándida. Claro, exacto, ¿cachai? Pero ¿cachai? Que por lo general lo cándido deja de lado lo sexual. Sí. Pero en esta película se avanza un poco más allá porque lo incluye. Sí. ¿Cachai? O sea, me pareció como que hay un avance ahí. Es que lo sexual no es menor, o sea, está... parte de lo cándido. Está algo que se ve poco, que es la masturbación femenina. ¿Cuándo fue la última vez que viste donde una mina se masturbe sola, ¿cachai? Como en el cine hollywoodense. Claro, o en una película romántica o normal, ¿cachai? Y el sexo, sobre todo, entre un Aquaman, un pescado con una humana. Ahora, igual no lo muestran. Encima este one, después de que ellos tiran, y se explicita... No en la escena, no vemos que tiran, sino que sabemos que tiran. Y ella incluso cambia su ropa, ¿cachai? Como para hacerte más notorio el fulgor de la pasión que hay ahí. Después vuelve a aparecer este ser, y lo vemos de pie. Puta, el weón seco me hizo verle el paquete al weón, pues weón. Sobre todo cuando está la explicación de cuando Zelda le pregunta... ¿Cómo pasó? ¿Cachaste que esa secuencia dura 2 minutos y no dijeron nada? O sea, nuevamente, pareciera que las palabras lo único que están haciendo es entorpecer la comunicación de algo que es súper sencillo de decir sin palabras. Y cuando explicaron cuando le dijo, ya, pero ¿y él? No le dice nada. ¿Qué tiene? ¿Qué ocupa? Es como... Ese gesto... En el cine, por lo menos donde fui yo, se cagaron de la risa. ¿Cachai? Pero no le contó ni un chiste. No, pues nada, fue pura gesticulación. Dos movimientos. Fue para lenguaje, fue un lenguaje no verbal.
Y todo quedó y no necesitamos ni una aclaración o que el personaje dijera, pero lo que está haciendo ahora, loco, eso. Los gestos se explican en sí mismos. Sobre todo, ahí un director querría mostrarlo. Querría mostrarte, ni siquiera literalmente, no hacer una porno de la wea, sino que, por ejemplo, a ella teniendo placer, ella teniendo el contacto físico. ¿Quién un contacto físico más que se abrazan? No hay nada más que eso. No hay morbo, sino que hay como delicadeza para dar cuenta, para constatar una cosa que sucede y que para expresarlo no necesitáis palabras. ¿Qué más? No, y eso lo... Por eso también lo conversábamos, que si hay algo que quizás va muy seguro a ganar, va a ser la mejor dirección, porque siento que es todo fluye muy, muy, muy bien. Como el agua. Como el agua. Sí, hay un momento así donde, por ejemplo, el agua, a propósito, luego de la relación sexual que tienen con el hombre pez, Sally Hawkins, Liza toma el bus, ¿cierto? Toma el metro, o la micro, perdón, para irse a la pega. Y ya va con su cintillo rojo, va súper alegre, enamorado. Pelito brilloso. Pelito brilloso. Y ahí está este plano de la ventana, sí, con las gotitas de la lluvia, y ella mirando hacia afuera, hacia nosotros en este sentido, y con los dedos como recorriendo la cadencia de una gota de agua que por el otro lado va haciendo el mismo ritmo de ella, compasadamente. Claro. Puta. Eso es cine puro, po. Es belleza visual, es contarte cosas con imágenes. Es hablarte de la sincronía. Y no dijimos nada. Del agua. Quizás la única forma que tiene el agua son las gotas. Una gota es la única forma que se puede expresar el agua. Sí. Pero sigue siendo en una superficie, tiene que estar en algo. Sí, pero hay un rollo ahí con el agua, porque a vos lo que tú decías es, sí, pues aquí nosotros vemos el rollo del agua como puta hermoso, pues. Pero la lluvia igual molesta, pues. El agua es amor o rocío en las plantas, claro. Pero también es lluvia que cae de arriba para abajo, ¿cachai? Claro, también como como tú decías, como adquiere de formas distintas, puta, puede ser muy romántica o muy embellecedora, también puede ser muy hostil. Y muy melancólica, o sea, muy todo, muy depresiva. Muy todo. O sea, es como un noir, no es noir si no tiene lluvia, ¿cachai? Sí, como... Es una tabla rasa donde tú inscribís emociones, ¿no? Claro, sí, es como se maneja, por eso no tiene forma. Siento que cada vez hace más sentido con la película. Vamos a hacer una pausa ahora que estamos un buen tiempo y volvemos quizás con el último bloque de esto. Volvimos. Bueno, igual hemos conversado harto del amor en general de la película. De la forma del amor. Y de por qué esto irradia amor por el cine, el amor por el amor, el amor por el otro, el amor por escuchar, por entender. Sí. El amor en general es una gran oda al amor. ¿Cachai? Sí. ¿Agüita? Porfa. El agua. El agua. Así de comprometido estábamos con el análisis. Hay una cosa que me pareció como súper buena, o que quizá con la segunda visión a uno como que entiendo estas cosas que son como esta especie de intertextos que aparecen en la película. El cine, ¿cómo se llama? Orfeo. ¿Quién es Orfeo? El personaje de la mitología griega que tocaba la lira y que toda la gente iba a verlo y quedaba anonadado en su espectáculo. Entonces, Orfeo se llama el cine. Hay un momento, bueno, Zelda de Dalila. La historia bíblica, Sansón y Dalila, ¿cierto? De hecho, se menciona en la película. Dalila se queda con Sansón y lo traiciona, y Zelda Dalila traiciona a Michael Shannon. Sí. Entonces también está esa historia como este guiño bíblico, que es muy interesante, porque claro, también habla de que justamente cuando traiciona Dalila a Michael Shannon, a Strindberg. No, ¿cómo se llama? El Strickland.
Strickland. Hay un momento donde él la va a seguir a su casa porque ya quiere saber dónde está el monstruo marino para poder acabar con él, casi al final de la película, y le cuenta todo el mito de Dalila, que en el fondo traiciona a Sansón. Sansón es torturado por los filisteos y al final encarcelado, lo dejan ciego, y Sansón lo que hace es pedirle a Jesús, o a Dios, que le ayude. Pues le dan el poder justamente para derribar 2 edificios y acabar con todos los filisteos. Justamente en ese momento Michael Shannon se saca los dedos que tenía. Los 2 dedos, ¿Cachai? Que son... Y bueno, y en el fondo está también la tradición de ahí, yo creo que ahí recién al final se entiende por qué pierde esos 2 dedos. Para hacer más el símbolo con exacto, esa metáfora quería quizás dejarla un poquito más clara. Sí, pues. Pero también es choro, bueno, volviendo a la metáfora de los dedos, como este interés de él, o de los gringos, o del servicio secreto, o de este lugar, ¿cierto? Como de seguir emprendiendo una tarea que era estéril desde el principio. Es como, ya asumí que tengo los dedos, igual me los pongo, como, esta weá está muerta, nació muerta, ¿cachai? Sí. Como perseverar en un proyecto que está muerto es justamente la representación de los dedos que están muertos también y gangrenados, ¿cachai? Sí, y se pudre y se va al carajo, pero... Tal como la misma empresa de ellos, como el mismo proyecto. Claro. Carajo, ¿cachai? Eso como la misión, básicamente. La misión se pudrió, sí, se pudrió todo, ¿cachai? Como los dedos. Ahora, donde dijiste la escena de cuando el Strickland va a la casa de Zelda, aparece el marido, sí, del que se habla toda la película, que no pesca, que no la pesca, que no se hablan. Pero que se tira peor. ¿Por qué? Que es muy chistosa esa línea, es muy chistosa. Pero porque él no habla, pero sí expresa algo, po. Se tira peos, po. Y eso aquí es una expresión de que me gustó tu comida, de que... Como que tirarse un peo, esto suena extrañísimo, pero siempre dice algo, po. Sí, sí. Cuando tú tenías una polola y te llevas mucha confianza, hay ciertas cosas que se permiten. Por alguna razón, tú evitáis tirarte peos cuando estás con alguien que no conocí. Como el rollo de tirarse peo es una cuestión que también dice cosas. Zelda le dice a Eliza que, bueno, si los peos fueran piropos, su marido sería Shakespeare. Entonces, pero ¿qué es lo que hace cuando ella dice buena, eso? Que quiere traducir los peos a lenguaje, a palabras. Claro, porque el buen no dice nada, entonces necesita incluso codificar hasta eso. Codificarlo, exacto. Y claro, incluso en esa escena cuando aparece este loco y él el que se va de tarro y dice dónde está. Habla. Finalmente habla y le dice, bueno, no había hablado en años y venía a hablar ahora. Cuando menos, claro. Cuando más tenéis que estar callado. Como se sigue reafirmando ese tema del hablar. De que incluso al hablar es cuando parece que se echan a perder las cosas. Sí, pues. No, sí, hay una crítica súper interesante o una relectura del lenguaje. Del lenguaje hablado. De la expresión hablada. Como la única forma de representar o dar cuenta de la experiencia. Claro, finalmente ahí mueren las cosas. Prácticamente. O se deforman. Claro, porque al darle un nombre es quizás todo lo opuesto a cuando nace una persona. Nace cuando tiene un nombre, ¿cachai? O sea, ahí existe probablemente. Pero también mueren todas las otras cosas que pudo haber sido. Sí, esto se llama así. ¿Cachai? Lo capturaste. Y lo encerraste en eso y perdió toda la libertad de una infinidad de ser posibilidades. De ser otra cosa, exactamente. No, sí, hay un tema ahí con el lenguaje que es súper bonito. Estaba pensando también en otro detallito, que es que la empresa, el laboratorio de investigación científica se llama Ockham. Cuando va entrando ya, eso no me acordaba. Se llama Ockham. Bueno, la alusión a Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham, al principio era una navaja de Ockham. ¿Cachai ese principio? Esa... frente a dos proposiciones, tiende a ser correcta la proposición que es más sencilla. Esa, ya. ¿Cachai? Si A dice muchas cosas y B dice pocas cosas, sí, algo me acordaba de las tiende a ser correcta la proposición B. ¿Por qué está ese guiño ahí? Porque permanentemente, porque hay un tema que es súper, lo leí en una crítica que vi hace unos días, de que este personaje, hombre marino, nunca es amenazante.
No, pues. Bueno, no hace nada, ¿cachai? O sea, al principio le corta los dedos a Michael Shannon, pero porque probablemente... como una respuesta y porque se escucharon 3 disparos. Claro. Porque, ¿cachai? En el fondo él respondió. Como espontáneamente no... Claro. Es como la naturalidad de cualquier ser vivo, que es protegerse. Protegerse, ¿cachai? No actuó, se protegió, se Claro. replegó, se defendió. Entonces, hay un rollo, hay un momento, hay un personaje que es como la policía que le dice como... No, ¿quiénes? Cuando se llevan a los monstruos marinos del centro de experimentación, empiezan a especular. ¿Quién fue? No, este fue un grupo organizado, fueron 9 personas porque lo hicieron en 5 minutos. ¿Qué están haciendo ahí? Construyendo al enemigo, pues, como Sí, pues. fantaseando con que el enemigo es de una forma, cuando en el fondo, ¿quién fue? El Isaac, ¿cachai? Con un ¿Verdad, pues? viejo homosexual en una van y una sirvienta, ¿cachai? Fue como el gope, weón, que vino aquí a Ellos piensan rescatar. que es el golpe, Y le dicen, mínimo tienen que ser 10 hombres. ¿cachai? Hombres, 10 hombres. Y hombres Y también. se mueven un poco. Entonces también es como, nuevamente, la proposición de pensar que ese enemigo es terrible, amenazador, enfermo, peligroso. ¿A quién le está hablando ahí? No sé, ¿a quién le está hablando? Yo creo que a través de eso es hablar a ese especie de Trump Sí, pues nada, claro que estigmatiza y demoniza a un tipo de persona que es como, bueno, estos son, es como también, acá también se dice, Es la no tenemos que alejar tanto. Es la mal llamada, o la bien llamada, no sé, tesis del enemigo interno. Po. O sea, que el enemigo está dentro, es peligroso, o los que llegan, Claro. como que el enemigo está afuera y viene para acá, o estuvo adentro y lo tengo que sacar, pero es un sujeto que carga con todos los males del mundo. Como las drogas, que ahí están los colombianos, la violencia. Los haitianos roban, se prostituyen, traen drogas, traen enfermedades, ¿cachai? Y que en el fondo, volvemos a la navaja de Oca, al principio de la navaja de Oca, donde nos está diciendo Guillermo del Toro, la proposición más correcta, no sé si está tan paranoica, ¿cachai? Del enemigo tiene toda esta, sino que pareciese ser una más sencilla, con que este tipo solamente es un monstruo marino que no habla, ¿cachai? Y que en esta fábula, en esta fantasía creada por Guillermo del Toro, lo dijimos al principio, ¿quién es el verdadero monstruo? Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, él es el enemigo Sí. en esta historia. Incluso me acordaba, para algunos, para los que poco escucharon ese disco, el ultraderecha de los prisioneros, el otro extranjero. Ese otro extranjero. El otro extranjero. El que está ahí, el otro que es más otro que los otros. Exacto, porque está fuera del sistema que quizás debería ser, o en el cual nosotros vivimos mejor. Sí. Y en esta fábula, en esta historia, todos estos personajes conviven con esplendor y sano y con un amor mutuo, donde está este enemigo que irrumpe en esto, Sí. o que no deja coexistir este sistema, ¿cachai? O que lo pone en riesgo, o que yo pienso que lo pone en riesgo. Claro. O sea, cuando tú dices el extranjero, bueno, ¿por qué el haitiano es más extranjero que el peruano? Volviendo quizá al tema de la forma del agua, porque no habla español, po. Claro. O sea, que no habla el idioma que yo hablo. Por eso es más extranjero. Por eso, claro. Ese es como el criterio para definir que es más extranjero. Y más peligroso. Brígido. Lo peor es que siempre pensaba como en ese personaje como alguien muy externo, como un Trump, y siento que cada vez está más notorio acá. Tipo. Está mucho más notorio en esos comentarios que escuchamos De repente. del haitiano, del colombiano, del venezolano. Y lo hemos visto en las noticias de esas señoras. Sí, la gente. ¿Cachai? Sí. Son esos Michael Shannon, po. Se están formando. ¿Cachai? Están tomando una forma muy autoritaria, muy de poder. Sí. Que Bueno, y él se creía Dios, po. O se equiparaba con Dios. se equipara, claro. Hay otro tema que también aparece que es, que es también otra referencia. ¿Te lo puedo pausar un poco? Sí, dale. Vamos a una pausa Una pequeña. pausa. Vamos a volver a esos temas. Pausa técnica y volvemos. Volvemos de esa pausa. Quizás ya el último bloque de este análisis, de
este océano que nos presentó Del Toro, de hartas cosas, le hemos sacado harto rollo. Sí. Oye, pues, sorry, pero no le puse la música. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a volver ahí. ¿Necesario? Me acordé de algo. No lo hemos tratado, pero creo que también es importante. Hay un momento, al principio del video, cuando se van a comer un pastel a una franquicia. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Richard Jenkins con Eliza. Y el Richard Jenkins está hablando de Tántalo. Ya. Cuando dice como el hecho de que tú disfrutes estos pasteles viene del mito de Tántalo, no sé si te acordás. Bueno, ¿ya? En fin, el tipo, cuando habla de Tántalo es un mito de la mitología griega, de un tipo que compartió con los dioses y se portó mal, ¿cachai? Y lo castigaron ahogándolo en un río. Ya. Y cada vez que, es como Prometeo, cada vez que él quiere consumir una fruta, como de un árbol, esa fruta se aleja. Entonces siempre que él quiere satisfacer su deseo, el árbol se aleja, ¿cachai? Ya. Como Prometeo, que siempre tiene la piedra y en el fondo siempre nunca puede hacer lo que tiene que hacer, claro. Siempre va a haber, siempre se le aleja lo que él quiere conseguir. Y justo le dice como, justamente yo lo que quiero hacer no puedo porque la tentación y la weá. Y aparece justo la imagen del personaje de la franquicia, el que está atendiendo. Entonces pareciera como si Richard Jenkins le está hablando a él. Sí, que es la primera parte donde se devela como la homosexualidad o el deseo de él por este loco. Y después empiezan a conversar, ¿cierto? Y aparece quizá la idea de la franquicia, como una especie de ilusión. El cine también es una ilusión, pero pareciera que el cine es una fantasía que dice la verdad, pero la franquicia es una fantasía que dice la mentira. ¿Cachai? Ya, sí. Porque en el fondo cuando ellos conversan, ¿qué le dice el tipo que vende los pasteles? Que él representa un papel, que en el fondo él no es ni gringo, es como de Canadá, es de Ottawa, ¿cachai? Entonces, pareciera que el papel no sé, entonces si pensamos por ejemplo en el McDonald's, cuando la gente te atiende en el McDonald's y te saluda tan atentamente, o te dice como una especie de speech aprendido, claro, eso es súper plástico en el fondo, pero este tipo está tan solo que en el fondo confía en que la hospitalidad de este personaje es de verdad. De hecho, cuando llegan a la casa le dice a Eliza, porque el personaje le dice, oiga, pero vuelva pronto. Y después en la siguiente escena, Richard Jenkins le dice a Eliza, ¿me habrá dicho la verdad? ¿Lo habrá dicho en serio? Claro. ¿Habrá sido en serio? ¿Habrá sido en serio? Que volviéramos pronto. Como, claro, ese es el deseo de que sea de verdad. De algo que a lo mejor no lo es, pero que él piensa y se aferra que es verdad. Es la fantasía. Hay un momento donde justamente pelea con Eliza y se va y vuelve a la franquicia, a este lugar donde venden pasteles. Sí, que dicho sea de paso, estos pasteles no se los come porque son horribles, sino que lo que él hace es que va allá solamente va a conversar con este tipo. Sí, pues de hecho hay un plano donde dejan se llevan el pastel a la casa, comen, no lo terminan de comer y lo dejan en el refrigerador y te das cuenta de que habían muchos otros pasteles sin comer. Sí, pues. Entonces, cuando pelea vuelve a la franquicia, a este McDonald's de pasteles y empieza a conversar con él, siempre conversando en esta especie como de buena onda, pero bien distante. Sí, pues. Pero hay un momento donde el Richard Jenkins como que dice, le toma como la mano, la pierna y dice, quiero conocerte más en profundidad. Claro, le toma la mano. Y el tipo le dice así como, oye, qué weá, así como... ¿Qué onda, viejo? ¿Qué onda, viejo? Le dice. ¿Qué onda, viejo? Como pareciera que ahí los dos se sacan la máscara. Sí, pues. Él le devela el deseo y el otro le devela su odio. Justo aparecen dos afroamericanos. Y ahí él devela finalmente quién era. Un hijo de perra, como sí, los discrimina, ¿cachai? Como que en el fondo discrimina a estos dos afroamericanos. Y ahí Richard Jenkins se da cuenta de cómo es en realidad este hombre a quien él quería o él deseaba, que es un racista. O que él ilusionaba, porque era una ilusión, claro, realmente. Pero es interesante, o es choro como el paralelo que hace Guillermo del Toro, como el cine como este espacio de mentiras, ¿cierto? Esta mentira que nos cuentan, pero que nosotros nos creemos y que nos hace soñar y nos hace enamorarnos y nos hace creer que el mundo es mucho mejor de lo que realmente es. Paralelo con la franquicia, como una especie de ilusión que es mentira. Sí, yo siento que
incluso hasta el final de la película, y es todo este rollo que conversábamos sobre el amor que hace el Toro al cine antiguo. También hay un dejo de pesimismo y de nostalgia de solo en esta época había ese amor y solo en el cine existe un amor así. Y lo que conversamos también ahora en esta pausa que tuvimos, que no sabemos qué tan cierto es todo esto. Claro, porque la historia comienza cuando aparece el primer plano de la historia, es la casa de Eliza, pero antes de la casa es una especie de mar. Claro. Es la profundidad del mar, ¿cierto? Es como el paralelo. Disculpa lo precario de la referencia, de nuevo. No, si no es tan precario. Como el inicio de Titanic, o cuando está esta escena de cuando Exacto. baja la cámara. Exacto. Y te muestra el pasillo de Titanic, el barco en el fondo del mar, todo lleno de musgos de agua, y vuelve a ser como era en sus inicios. Claro, es como la transfiguración. La transfiguración de este espacio dentro del agua a su estado natural. Claro. Aquí el inicio de la película es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y el final es los dos personajes, tal como el afiche. Exacto. En el agua. De hecho, el afiche es el afiche más spoiler de todos, porque es el final, el final de la película. Entonces la película termina como empieza en las profundidades del mar, supuestamente, pero también esto está acompañado de una voz en off, que es la voz en off del personaje de Richard Jenkins, que empieza a elucubrar. ¿Qué les puedo contar de ella al principio? Y al final dice... Sí, es como como si con estas escenas que describías tú, aparece esta voz como si estuviese empezando a contar un cuento. Sí. Como, por ejemplo, como cuento de hadas. Como había una vez. Había una vez, algo claro. Como el inicio de Trek, claro, onda así. Pero al final, cuando empieza a hablar Richard Jenkins, es como si retomáramos la mente o la cabeza del personaje que está narrando la historia, y que da cuenta de un poema. El poema del final, al final termina con un poema, la película. Ya, no me acordaba de eso. Incapaz de percibir tu forma, te encuentro a mi alrededor. Tu presencia llena mis ojos con tu amor. Ponte humilde a mi corazón, porque estás en todas partes. Ese es el poema. Entonces, es el poema con el que termina Richard Jenkins. Oye, hace mucho sentido con todo lo que hablábamos de cómo es el agua. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es su forma? Entonces, es curioso que el principio y el final sean esta especie de recuerdo del personaje de Eliza. Él recuerda a Eliza al principio y al final con un poema. Entonces nosotros pensamos, quizá la historia es el recuerdo o cómo la vivió, o cómo la inventa, o cómo la crea el personaje de Richard Jenkins. Claro. Como que toda esta historia, toda esta fantasía está contada a través de un relato, a través de la mente de alguien. Sí, como alguien nos está contando esta historia. Claro. Básicamente. Porque claro, la película parte así. ¿Cómo les puedo contar esto? Entonces ya eso nos da un pie de que no estamos viendo incluso ni siquiera la visión de Guillermo del Toro, sino que estamos viendo Guillermo del Toro a través de un personaje que cuenta una historia. Sí, pues, son como tres. Es como este rollo quijotesco, pues, como que el Quijote lo escribe Aníbal Quijano y que fue traducido por otro gado, y Benengeli, ¿cachai? Es todo este juego como medio borgiano de quién en el fondo es el autor. Claro, y lo que conversamos también, lo que hacía referencia antes al gran pez, ¿cachai? Cómo es la realidad, cómo son en verdad las cosas y cómo son cuando yo te las cuento. Claro. ¿Cachai? Y que quizás en la realidad son más duras y son más tristes y más dolorosas que si yo te las tomo y te hago una analogía de ello y te hago una fábula de ello, como pasó con el laberinto del fauno. Claro. ¿Cachai? Todo este rollo de España y la nueva España y la vieja España y Franco. Y quizás aquí también estamos viendo otra historia que quizás puede ser mucho más dura, mucho más cruda y oscura. Que como efectivamente ya es, que ojo, que ya sigue siendo claro, pero ahí está el tratamiento de Guillermo del Toro, que es una historia de amor y de desamor hacia el amor, quizás. Quizás en una sociedad que está
falta de amor y que se lucha contra ella y porque estamos casi, este análisis que estamos haciendo lo hicimos hace un rato, probablemente se está contando otra historia en realidad, una historia más terrenal, por decirlo así, puede ser incluso más dolorosa, ¿cachai? Sí. O sea, como fue en realidad, comillas. Y vuelvo a ese pesimismo que te deja un poco la película, que Guillermo del Toro te está diciendo, si quiero hablar de amor, si quiero hablar de pasión, quizás esta es la única forma, lo que decís tú antes, quizás la única forma de hablar de nosotros y de nuestra realidad es a través de la fantasía y a través de los monstruos. Sí. Ahora yo pensaba también, ahora lo que tú estás diciendo, volviendo como a este rollo que planteamos al final, Richard Jenkins dice que al principio, ¿qué les puedo contar? Voy a contar una historia de amor y de pérdida. Quizás es la historia de su pérdida, de su amiga. Claro. Él pierde la Liza, porque la Liza se va. La única persona que tenía en el mundo. Sí. Entonces no es la pérdida de Liza del hombre marino, claro, sino que puede ser la pérdida de él respecto de su amiga. Nosotros, al igual que él y Zelda, si no me equivoco, están en la última escena cuando el Aquaman y Eliza están en el agua, y donde se revela que ella tenía branquia y todo, pero eso lo vemos solo nosotros. Sí. O lo imaginó él, sí. O lo quiso imaginar él, y probablemente el final sea más trágico y más mortal que la fantasía que él decidió contarnos. Claro. ¿Cachai? Finalmente puedo... O sea, no sé si quiero... Es que no prefiero no arruinar lo que podría ser... No, pero... O sea, esto sigue siendo una película. O sea, esto sigue siendo una historia. Claro. Esa es la ventaja de las historias, que nos hacen creer cosas que no son, pero que ahí está la verdad. Claro, porque pienso ahora si me tomo esa brecha en la que quizás pasó, probablemente no es una historia, no hay un monstruo, nunca existió ese monstruo. Quizás sí fue una historia de amor entre personajes que no pudieron estar juntos y que murieron juntos en el mar, y él solo la quiso recordar como algo distinto y nos está contando de esta forma lo que él recuerda de ella, de su mejor amiga. Bueno, son hebras de lectura. Sí, y que en verdad se puede dar con cualquier película. Sí. Si uno va escarbando cualquier película, puede encontrar muchas más cosas. No, y a Del Toro quizá le gusta eso también. Sí, es que, insisto, el que haya visto El laberinto del fauno y haya entendido todo el rollo que hay con España ahí, puta, probablemente vaya a encontrar cosas muy parecidas en La forma del agua. Eso. Hay historias. Las historias se multiplican. Y se expande como el agua. Se expanden como el agua. Y encuentran sus caudales. Y su forma. Exacto. Eso, amigos. Me gustó harto el capítulo. Creo que es bien grande la película. Es muy grande. Como el agua. Es como el agua. Sí. No me acuerdo en qué cuento era. Era una película o algo así. Incluso creo que tenía que ver algo con Buda. Sobre un hombre que está haciendo un hoyo a la orilla del mar. ¿Ya? Y le preguntan qué está haciendo. Es como una analogía de querer abarcar todo. O sea, tú quieres toda esa agua que quepa en este hoyo. Como no puedes abarcar todo, como una cosa así. El agua es demasiado grande como para poder abarcarla. Harina de otro costal. Eso. Ya estamos cerrando, incluso técnicamente ya debemos partir. La batería nos indica que es hora de dormir. Así que los dejamos invitados a que sigan viendo abracción.com, próximas reseñas, próximos estrenos y pronto un nuevo podcast sobre el camino hacia los premios Oscar. Así que buenas noches, nos despedimos. En el capítulo de Abracción hablemos bien. Chao.